Experto, sobre todo en el tema de armas, de la capacidad militar. Es Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Fernando, mira, sabemos que en las guerras lo primero que se bombardea es la verdad. Por lo tanto, Exactamente. la información comienza a ser menos confiable y la capacidad bélica que tienen los rivales es un gran misterio. Uno puede deducir que Israel, con la espalda de Estados Unidos, está más premunido que Irán. Y la gran pregunta es, ¿qué le queda a Irán? Le han atacado más de 1.100 posiciones de armas. Hay unos supuestos búnkers con una supuesta capacidad nuclear. ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué pie está esta guerra en este momento? A ver, primero que nada, estos ataques son una operación que se estaba esperando desde hace más de 20 años. Por lo tanto, ambos bandos comenzaron a prepararse intensamente para llevarla a cabo y desarrollarla de forma regular, de forma eficiente. Y las apuestas fueron completamente distintas. Irán optó básicamente por crear una red de estados, de actores proxy, es decir, de grupos tanto estatales como por ejemplo el régimen Assad de Siria, digamos que fue fuertemente apoyado, o grupos paraestatales como Hezbollah en el Líbano, la administración shia del sur de Irak, etcétera. Israel, por el contrario, construyó una red de defensa antimisil bastante sofisticada, que probablemente sea la más sofisticada del mundo, de tres capas, digamos, con los sistemas Arrow, David Sling y Stunner y finalmente Iron Dome. Y de la misma manera desarrolló su fuerza aérea, cosa de ser capaces de atacar la capacidad nuclear iraní. Ahora, hoy día, en términos prácticos, las Fuerzas Armadas iraníes siguen contando como la columna vertebral de su equipamiento, las tres ramas, básicamente con material adquirido por el Shah antes de digamos, de su derrocamiento en 1979. Han adquirido cantidades interesantes de material ruso y chino, pero que no ha demostrado estar a la altura porque no lo adquirieron ni en las cantidades ni en la sofisticación suficiente. Es decir, la red antiaérea iraní, que era bastante densa, contaba esencialmente con misiles S-300 rusos de largo alcance y sistemas de defensa de punto Pantsir y Tor, que al no estar engarzados en una red antiaérea eficiente, de hecho, derribaron un avión de pasajeros, digamos, hace algunos años atrás por error en un aeropuerto iraní, demostraron ser altamente vulnerables a una capacidad de supresión de defensas muy avanzada como la israelí. En ese sentido, la limitación que tiene Israel hoy día para atacar las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Fordow y Natanz tiene que ver más bien con una limitación de orden físico, es decir, son estructuras que se supone están a cerca de 80 metros de profundidad en la ladera de una montaña, lo que significa que se necesitan bombas perforadoras de cemento o perforadoras de búnkers de unas dimensiones físicas sencillamente gigantescas. Ahí Es solamente decir, puedo, perdón, solamente ahí puede actuar Estados Unidos. entrar a O sea, Estados Unidos. ahí se tendría que meter de lleno y en la práctica la guerra. Entiendo que ese tipo de bombas que son muy Ujú. grandes solamente son capaces de ir acopladas a un bombardero que tiene Estados Unidos, que es el B algo. Y son las Sí, únicas o sea, que... son los tres bombarderos estratégicos norteamericanos, el Son estos que parecen B-52, como el una B-1 y el mantarraya. B-2. Esos son unos. Los Ya. otros son un bombardero supersónico de la década de los 80, que es el B-1, y el clásico, que es un bombardero estratégico de la década del 50, digamos que es el B-52, que es son máquinas que tienen la capacidad de levantar las 15, de 12 a 15 toneladas que puede llegar a pesar una bomba BLU-72, que es esta perforadora. Ahora, de hecho, esas mismas bombas están fabricadas con el tubo de unos cañones que el ejército norteamericano dio de baja
en la década de los 80, cortaron los cañones, digamos, los convirtieron en el núcleo resistente de perforación de esta bomba, que cuando son lanzados a muy gran altitud, adquieren, estamos hablando de 30.000 metros de altura, que alcanzan unas velocidades sencillamente descomunales, que combinados con su masa y su resistencia intrínseca, pueden perforar hasta 60 metros de roca Increíble. o, Fernando, o cemento. claro, Ujú. Fernando, te lo pregunto todo esto desde la ignorancia técnica y por eso que agradezco Ujú. mucho tu ayuda porque No, es tu por favor. especialidad. A ver, cuando supongamos que Estados Unidos entre y tome la decisión de colaborar con Israel ya directamente y aniquilar el poder nuclear supuesto que tiene Irán, que algunos dicen que es puro cuento, que en realidad tienen pura obsolescencia y no les alcanza ni para un cohete con un pedazo de ojiva. Pero cuando cae una bomba de esta naturaleza a esa instalación subterránea donde estarían enriqueciendo uranio o tendrían armas potentes, ¿no hay riesgo que un elemento nuclear genere un desastre en esa explosión? A ver, ese riesgo siempre existe no tanto por el mismo material que se está refinando, sino que por toda la infraestructura que está debajo. Ahora, a ese nivel de profundidad, 80 metros en una ladera de montaña, uno tiende a pensar que los riesgos de filtración tenderían a ser comparativamente menores. Mayor es el riesgo de instalaciones que no están tan profundas y son mucho más extensas, como por ejemplo en el centro de trabajo nuclear de Natanz o en alguna infraestructura del Centro de Investigaciones de Isfahan, que ahí sí hay reactores activos en funcionamiento y pudieran ser complicados. Acá lo que habría son más bien centrífugas, digamos, sistemas de refinación que no tienen, digamos, el nivel de peligrosidad básicamente por la profundidad a la que están. Ahora, ojo, Irán, al tomar su opción estratégica, desarrolla una capacidad de acción asimétrica que es sencillamente formidable. Recordemos que cuando muere el primer líder de Hezbollah, eh, la respuesta iraní y de Hezbollah fue la destrucción, el atentado en la sede de la AMIA en Buenos Aires. Es Claro. decir, la respuesta iraní no va a ser simétrica y a estas alturas del partido tiendo a creer que es inevitable. Es decir, ellos van a activar algún patrón de acción, digamos, asimétrico, terrorista, que se va a desarrollar en cualquier parte del mundo sobre intereses israelíes. Y en esa situación, cuando ellos amenazan, por ejemplo, digamos, al ayatollah Khamenei, amenaza de que el daño permanente a Estados Unidos va a ser implacable si es que Estados Unidos interviene, él está pensando probablemente más en algo cercano al ataque a las Torres Gemelas que en lanzar una bomba atómica sobre Estados Unidos, O sea, digamos. Es decir, le resulta eh, mucho más mm, posible, que es lo que han hecho, exacto, que el escenario de guerra se traslade a otros convencional, lugares para poder hacer un daño real, ¿no? Ahora, exacto. Donald Trump por las señales que se han dado por parte de Estados Unidos, ya está dando pasos que van más allá del soporte habitual bélico a Israel. Es decir, Ujú. ya tiene posiciones hace años en Medio Oriente, se habla de unos 40.000 efectivos estadounidenses que están en varias ciudades, ¿no? Y países, barcos que están en el Mediterráneo, pero estaban dando destructores, portaaviones, una bandada de aeronaves importantes, cerca de una treintena de cisternas con combustible, Ujú. F-16, F-35. O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Estará decidido Trump Ujú. a ir de lleno? A ver, esto es una decisión, a ver, convengamos primero que nada que Irán no es neutral para Estados Unidos. Recordemos que el régimen islámico de Teherán debutó en el sistema internacional con el secuestro de los diplomáticos norteamericanos de en la embajada en Teherán en 1979, que estuvieron presos más de 500 días, 560 días. Por lo tanto, no hay ningún tipo de cariño perdido. Luego han existido múltiples choques, ataques subterráneos, operaciones especiales, etcétera. Ahora, Estados Unidos tiene una vulnerabilidad importante porque tiene una serie de bases desplegadas en la zona fronteriza entre Jordania, Irán, Siria, Irak, básicamente apoyando a las fuerzas kurdas presentes en dicha zona. Eso hace que esas bases sean permanentemente atacadas por intereses iraníes y en general islamistas en la zona,
que lanzan cohetes, rockets, autos bomba, etcétera. Para defender a esa gente, Estados Unidos en general suele desplegar medios ante amenazas incluso muy inferiores a las que se vive hoy día. Lo que hacen es desplegar, como tú bien mencionabas, aviones cisterna y para poder apoyar los medios aéreos que ya tienen desplegados en Europa, que tendrían que proyectarse sobre Medio Oriente, o también sobre las islas de Diego, sobre la base en Diego García, en el Océano Índico. Ahora, fuentes de inteligencia abierta, digamos, que utilizan redes sociales, utilizando servicios de compañías civiles de satélites de observación, la Ujú. compañía Maxar en particular, ya han detectado la presencia de B-52 en la isla de Diego García, al igual que una cantidad importante de cisternas. ¿Eso es cerca? Mientras que hace un par de miles de kilómetros, pero está fácilmente dentro del alcance tanto de los aviones cisterna como de los bombarderos estratégicos norteamericanos. Un B-52 o un B-2 es un avión de alcance global, digamos, con el debido apoyo. Por lo tanto, se puede atacar. Y en el caso de los, a estas alturas llevan contados 46 aviones cisterna que despegaron de la costa este norteamericana, tuvieron una trayectoria muy particular porque se detuvieron en el centro del Atlántico, estuvieron cerca de 6 horas con sus transponder de señalética que es detectable por cualquier aplicación de Internet de desplazamiento de aeronaves. Todo indica que alimentando o abasteciendo a aviones de combate que no tenían sus transponders prendidos y después de 6 horas continuaron hacia Europa, aterrizando en distintas bases en Portugal, en España, en Francia y sobre todo en Gran Bretaña. Fernando, Desde ahí, desde ahí se desplegaron a Medio Oriente y evidentemente que lo que están haciendo es la especulación de cualquier persona. cuéntame un poquito Ujú, de qué se trata este viaje de estos inmensos aviones cisterna que van con combustible, que son alrededor de ujú. una treintena, todos estadounidenses, y que van como en una caravana con F-16 y F-35, que son de los aviones más potentes que existen hoy día en el mundo para el combate aéreo. ¿Estos cisternas son los que cargan en vuelo? Es decir, Sí. con esas mangueras, ¿verdad? El F-16 se conecta y pueden seguir en vuelo y hacer prácticamente un viaje directo al Mediterráneo. O sea, hay dos sistemas de reabastecimiento. Uno es con una pértiga, en la cual el avión abastecido se conecta. Esa tiene la ventaja que transfiere mucho más rápido, pero a la vez el combustible, pero a la vez es más complejo y requiere un tema de precisión relativamente delicado. Eso es usado esencialmente por la Fuerza Aérea Norteamericana. Mientras que el sistema de sonda, que es una manguera con una canasta en la cual el avión abastecido tiene que conectarse él, es más simple, pero tiene una tasa de transferencia comparativamente menor. Ese sistema fue desarrollado tanto por los británicos como por la Marina americana, lo usan los aviones de portaaviones, y es el más difundido en el mundo. Ahora, los sistemas americanos tienen los dos sistemas. Ellos están moviendo aviones KC-135 y KC-46, que son estos aviones tanqueros que están moviendo no solamente cazabombarderos, como los que tú mencionabas, y también podríamos agregar el F-15, que es el caza pesado americano, tanto de ataque aire-superficie, multirol, como de superioridad aérea, y eventualmente F-22 de superioridad aérea específico, sino que esencialmente para mantener en el aire a los aviones de mando y control aerotransportado, los aviones Sentry, los aviones AWACS, y también a los aviones de guerra electrónica y a los bombarderos estratégicos de los que estábamos hablando. Es decir, un ataque aéreo a gran escala utilizando bombarderos estratégicos incluye una cantidad de medios gigantesca que va mucho más allá de los meros aviones que van a lanzar las bombas, digamos. Es decir, Claro. requiere apoyo de guerra electrónica, supresores de defensa, casas de defensa directa, etcétera. Es decir, por cada bombardero hay del orden de 15 a 20 aparatos especializados prestándole apoyo antes del ataque en sí mismo. Es decir, Con el si los personal, la dotación especial que debe ser grande, ¿no? Para Exacto, cada avión, ¿cuántos trabajarán? Por lo menos 50 tipos, ¿no? exactamente. No, y además, no, cerca de 200. Por cada Y avión. o sea, no, no por cada avión, por cada despliegue, es Ya. decir, por cada tipo de aparato, por Ujú. ejemplo, para apoyar a los F-35, en una base determinada tú necesitas desplegar de 200 a 250 personas especializadas en ese aparato que mantienen la turbina, el sistema electrónico, los radares de combate, los sistemas hidráulicos,
cargan el armamento, cargan el combustible, chequean los sistemas. Es decir, requiere, o sea, un sistema de combate avanzado requiere un nivel de soporte que es gigantesco. No hay que pensar por cada avión, sino que más bien por la presencia de un núcleo de un sistema específico. Luego, si desplegas F-15, perdón, necesitas otros 200, 250 dedicados a ese aparato y así. Claro. Normalmente ese tipo de gente, ese número de gente apoya un escuadrón que podría ser entre 10 y 25 aviones en términos generales. Sí, Fernando, a ver, claramente Estados Unidos está en una ventaja incomparable, tal vez a todos los países del mundo. Tal vez China y Rusia por la cantidad de ojivas que maneja, Nucleares, pero pero no, pero en poder aéreo Estados Unidos es absolutamente imbatible. incontrarrestable. Eh, O sea, no hay nada imbatible, pero ciertamente Estados Unidos tiene una superioridad absoluta en claro, este momento, a lo que voy tanto es, tecnológica como en número. claro, si Estados Unidos decidiera entrar en este conflicto, que dicho sea de paso, bueno, a ver, Estados Unidos está con un proceso económico muy complicado, al igual que todo el mundo, con un crecimiento frenado, con un proceso inflacionario importante. Además, si el barril se les dispara, que es probable, sobre todo si logran bloquear el estrecho de Hormuz, en fin, por muchas razones, la inflación les va a subir aún más. Y el costo de cada día de guerra es impresionante. O sea, estaba viendo solamente lo que gasta Israel en hacer funcionar el escudo día a día, son más de 300 millones de dólares. Entonces me da la impresión de que si se mete Estados Unidos se va a meter lo antes posible. En ese sentido, en la práctica, Estados Unidos podría poner su base de operación en Israel, en, no sé, el aeropuerto Ben Gurión, aprovechando la cúpula además, donde Irán podría hacerle re poco daño a los despegues de sus aviones. Entonces me pregunto, ¿qué le queda a Irán? Podríamos pensar que si en realidad tuviera un misil súper potente, ya lo hubiera lanzado, ¿no? A ver, es que en términos estrictos ellos tienen una serie de armas. A ver, Irán comenzó el desarrollo de misiles básicamente en su guerra con Irak durante la década de los 80, en una fase que se conoció como la Guerra de las Ciudades, en las cuales intercambiaron misiles sobre blancos civiles, esencialmente de tecnología soviética, entonces de la década del 50, los llamados misiles de Scud, que no eran mucho más que un misil V2 alemán de la Segunda Guerra Mundial de alcance incrementado. Ahora, cuando su programa nuclear, que viene en términos estrictos desde la década del 60, comienza a convertirse en un instrumento al cual se le comienza a dar prioridad de gasto y comienza a convertirse también en un instrumento estratégico primario, se desarrolla, probablemente con ayuda china, una familia de misiles de alcance estratégico, misiles balísticos de alcance corto, intermedio, del orden de los 1.500 a 2.500 kilómetros de alcance. El Shahab-3, el Khorramshahr, son precisamente los misiles de los que estamos conversando. Y la gracia que tienen esas armas junto con el alcance es que pueden levantar una cabeza de combate de hasta 500 kilos. Eso está relativamente en consonancia con lo que representa una cabeza de combate nuclear de primera generación. Recordemos que Irán tiene un programa nuclear totalmente doméstico, totalmente autocontenido, no le han comprado tecnología a nadie. Quizás han contratado a algún científico exsoviético o alguna cosa por así, pero el programa nuclear iraní es totalmente doméstico. En esa situación, una bomba nuclear de primera generación perfectamente está dentro del rango de los 500 kilos. Pensemos en lo que fue Fat Man o Little Boy de Hiroshima y Nagasaki. De En ese esa nivel, situación, o sea, ese tipo de bombas claro, puede hacer, no sé, claro, si una bomba de ese tipo cayera en Tel Aviv, ¿lo puede desaparecer? no, lo desaparece. Ahora, en esa situación es que precisamente el problema que tiene Irán es que lo están atacando antes de conseguir completar lo que se conoce como el weaponization, es decir, lograr desarrollar la bomba atómica propiamente tal, una vez teniendo el material fisible. Y el elemento crítico en ese esquema es el mecanismo que gatilla la reacción en cadena del uranio, y por lo tanto eso se llama pistola o gun, que requiere lanzar el primer proyectil de desestabilización.
Y para desarrollar eso se requiere tecnología de precisión que requiere, digamos, niveles de desarrollo, tecnología extraordinariamente delicados que Que probablemente no era lo sabemos que si Irán lo tiene, no sí lo sabemos. tiene. ¿Lo tiene? Y o sea, probablemente estaba en etapas terminales de desarrollarlo, y eso es lo que se está tratando de destruir en Fordow, en Natanz y en Isfahán. Que no lo logró ensamblar, está nítido desde el momento que no han podido lanzar un artefacto ni siquiera, y ese es el verdadero temor que queda a estas alturas del partido, una bomba sucia. Es decir, un arma nuclear sin mayor capacidad de eficiencia, que en lugar de convertir la fisión de un átomo de uranio y la reacción en cadena generada por eso en energía, es decir, en calor, en una onda de choque, en un pulso magnético, eh, produce una detonación incompleta, pero sobre todo una nube de radiación, de material radiactivo extraordinariamente persistente, literalmente por decenas de miles de años, que sería de características sencillamente demoledoras, pero que tiene el problema que lanzar una bomba así contaminaría un lugar santo para Irán y para el mundo musulmán, al igual que para el cristiano y el judío, como es Jerusalén. Por lo tanto, de alguna manera, las decisiones que tiene que tomar Ali Khamenei y el liderazgo de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Revolucionaria Islámica es brutal. Tiendo a creer que en este minuto Irán ya no tiene una solución militar convencional, que probablemente la solución más fácil tendría que ser en este minuto aceptar la derrota y acortar las pérdidas. Pero eso también pondría en cuestión la sobrevivencia del régimen iraní, que lleva 20 años amenazando. Recordemos que el presidente Mahmoud Ahmadinejad amenazó a Israel con convertirlo en un cementerio de cenizas nucleares. Demostrar que finalmente esas amenazas no tenían sustancia, representa tener que masticar vidrio muy desagradable, tener que asumir una derrota que un régimen como el iraní difícilmente va a estar dispuesto a asumir. En este momento tenemos probablemente el choque entre las autoridades, por ejemplo, el presidente Mahmoud Pezeshkian, eh, que es un presidente laico, digamos, que quiera tener una presencia y un grado de relevancia relevante, digamos, interesante, pero por el otro lado, que no logra consolidar o no logra eh, adquirir un rango de relevancia que le permita justificar todas las amenazas que hizo. Claro. ¿Cómo sobrevive el régimen así? Entonces, Pezeshkian está tratando de convencer a los ayatolás, pero por el otro lado, los ayatolás tienen perfectamente claro que si es que reconocen la derrota, todo el sacrificio al que han sometido a Irán en unas condiciones económicas pésimas, mala calidad de vida, inflación, la pandemia les pegó de manera brutal. Los 100.000 millones de dólares que gastaron en los Houthi, Hezbollah, Hamas, el régimen de Assad, etcétera, etcétera, no sirvieron de nada, y finalmente los israelíes destruyeron a todos estos grupos proxy y ahora están destruyendo a Irán. Entonces puede surgir, digamos, múltiples situaciones absolutamente impredecibles. Sí. A ver, quién le puede prestar ropa o darle un espaldarazo a Irán? Porque da la impresión que Rusia va a mirar esto desde la galería. China también. No sé qué pasa con Pakistán, que sí tiene bombas atómicas, pero no sé cuánto cariño le tiene Irán y si estará dispuesto a entrar ese conflicto frente al gigante Estados Unidos e Israel. No sé quién le puede prestar ropa y me da la impresión que esto terminaría como los otros enfrentamientos de los últimos años en Medio Oriente. O sea, primero un Irak donde Hussein tuvo que salir del poder, lo que pasó en Libia, lo que pasó en Afganistán. ¿O alguien le Sí, puede prestar esta vez no, ayuda a no, Irán? es que la naturaleza de este conflicto es diferente. Aquí estamos hablando de armas de destrucción masiva. Un elemento, Pakistán, como bien mencionabas, dio declaraciones inicialmente de apoyo a Irán condenando los ataques. Y al igual una serie de otros estados. Pero nadie va a intervenir, y de hecho el propio Pakistán cerró su frontera con Irán, básicamente porque no, o sea, tiene perfectamente claro que la posición de Irán es absolutamente insustentable. ¿Cuál es el problema? Irán
no tiene todavía un arma nuclear, está evidentemente en un proceso, o sea, hay que sacarse la máscara de eso, o sea, nadie enriquece uranio al 60, 70, 80% para generar una planta de generación eléctrica, o Ni sea, eso no menos con tiene una lluvia absolutamente ningún... de bombazos encima. No, exacto, o sea, eso no tiene absolutamente... Y menos lo hace en un búnker a 80 metros de profundidad en la ladera de una montaña, o sea, eso es un programa nuclear militar por donde se lo mire. Pero al mismo tiempo está violando un principio cardinal de la posesión de armas nucleares estratégicas, que es la doctrina de no primer uso. Todos los estados que han desarrollado una arma atómica, incluyendo aquellos que lo hicieron de forma secreta, como en su momento fue Pakistán, lo dijeron inmediatamente, es decir, hicieron la detonación nuclear e hicieron pública su doctrina de no primer uso. Irán, por el contrario, ha hecho énfasis en no solamente la voluntad de primer uso, sino que además ha designado un blanco para usarlo como primer uso, que es Israel, que son las declaraciones, como te digo, del expresidente Mahmoud Ahmadinejad hace algunos años atrás. Por lo tanto, tú tienes una combinación pésima de un programa nuclear evidentemente militar, que se disfraza de civil, lo que ya causa sospecha. El último informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica plantea directamente que hay elementos del programa nuclear que ellos no pudieron investigar o revisar. Este es un informe del jueves pasado. Tienen una cantidad de uranio enriquecido que ya superaba los 300 kilos, que permite formalmente generar una bomba nuclear. Y los problemas hoy día están más bien asociados a tecnología. Ahora, Rusia claramente tiene una cercanía con Irán que es importante. Pero está bastante Han ocupada estado con Ucrania. es que a eso es lo que voy. Y además con su economía mostrando un déficit fiscal, las sanciones occidentales a Rusia a 3 años y medio de la guerra ya están mordiendo fuerte. Y China evidentemente no le interesa intervenir en apoyando a Irán, porque Irán al final del día es una bala perdida, es un actor impredecible. Y un actor impredecible con armas nucleares, más allá de las simpatías o antipatías que uno pueda tener por Irán, por Israel o por Estados Unidos, es un peligro global. La clásica equivalencia no, es que Israel, ¿por qué Israel tiene armas nucleares y tampoco lo confirma? Porque tiene estados, inicialmente Francia y Estados Unidos, que actúan como garantes de no primer uso. ¿Qué pasa, En el perdón, caso antes de específico... terminar, porque se nos va el tiempo, Sí, sí, Fernando, sí. ¿qué pasa con Turquía? Porque Turquía en las últimas horas ha hecho una declaración y estaría dándole una mano, al menos en apoyo moral por ahora, a Irán. Verbal. Erdogan es una persona que tiene, como todo liderazgo turco, perfecta claridad de la posición geopolítica vital que ocupa Turquía, el punto de contacto entre Medio Oriente, Asia y Europa. Claro. En esa posición, ellos básicamente no van a comprometer su ubicación. Erdogan sobrejugó su carta hace algunos años atrás, buscando adquirir sistemas antiaéreos S-400 rusos y de tecnología soviética, y Estados Unidos inmediatamente los sancionó sacándolos del programa F-35, un caza furtivo de última generación que es el estado del arte de la OTAN. Y no se le ha permitido retornar a eso. Fue un castigo sin publicidad, sin mayores. Es decir, Turquía también es miembro OTAN. Nadie va a arriesgar su permanencia en la OTAN o nuevas sanciones militares a cambio de apoyar a un país que, reitero, es un peligro por su impredictibilidad, incluso para el mundo musulmán, apoyando a Irán. Por favor, quiero insistir en una cosa. Los pactos de Abraham, antes de los atentados del 7 de octubre sobre el sur de Israel, tienen un elemento que es sencillamente fundamental. Los estados árabes estaban acercándose a Israel, no están apoyando al Irán persa nuclear, más bien estaban buscando acercarse a Israel para tener seguridad contra la impredictibilidad de los mulás iraníes. Es decir, recordemos que Irán no es un país árabe, es persa, más bien practica una variante del Islam que es minoritaria, solo el 5% del mundo islámico, y su actividad política lo ha llevado a ser un rival mortal de las monarquías del Golfo. Recordemos choques fuertes con Arabia Saudita y Emiratos Árabes están involucrados en una guerra salvaje en Yemen contra los Houthi, que son apoyados por Irán. Es decir, convengamos que Irán no es simpático.
en Medio Oriente. Vamos, No vamos. es un país por el cual los árabes estén dispuestos a quebrar una lanza. Y parece que ninguno. ¿Ah? Vamos a ver hasta dónde le dura esta capacidad tal vez de responder, o si vemos banderita blanca y vemos escapar a Ali Khamenei y toda su gente en las próximas horas. Muchísimas gracias, Fernando Wilson, como siempre, por ayudarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darme el tiempo de poder conversar y debatir un poquitito más un tema que es por naturaleza complejo y de pocas definiciones claras. Pero muy, muy, muy importante hoy por hoy. Gracias, Fernando. Un abrazo. Por favor.